444384. Creo que tenemos acá a nuestra directora de la Escuela de Derecho, la profesora María Virginia Larcón. Bueno, ella le va a dar algunas palabras, pero personalmente quiero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta videoconferencia. Pues para nosotros es un honor contar con su presencia acá en Guayana. Esperemos tenerla en algún momento acá, cuando esta situación particular pase, ¿no? Pero bueno, son muchísimas cosas que nos gustaría conversar con usted. Nuestro proceso laboral venezolano tiene algunas particularidades que también nos gustaría que nos ofreciera su experiencia allá en Argentina, cómo están haciendo ustedes en esta situación de pandemia. Yo sé que usted ha hecho una revisión de nuestro proceso y lo ha cotejado con el proceso argentino, pero bueno, un poco aquí tenemos en nuestra audiencia un grupo importante de estudiantes de Derecho, varios de ellos ya egresando, este es su último semestre, pues, y ya se gradúan, ¿no? Y entonces, tiene muchas inquietudes, pues, porque esta situación de pandemia nos ha agarrado por sorpresa a todos. Y nos gustaría que usted nos comentara cómo ha sido la experiencia de los abogados en Argentina, cómo se han manejado en relación a los procedimientos laborales. La verdad es que aquí en Venezuela la situación es cada vez más crítica. Desde marzo que se declaró la pandemia, estamos con los tribunales cerrados. No hay mecanismo para activar absolutamente nada del sistema de justicia y especialmente al sistema laboral. Está paralizado. Entonces, nos gustaría nos comentara cómo están haciendo ustedes. Aprovecho, pues, un poco, ya a todos los que están acá, la mayoría conoce el procedimiento laboral venezolano, pero nos gustaría que usted nos hiciera hincapié en relación al proceso argentino. Fíjese que aquí nosotros tenemos dos instancias. El procedimiento laboral se puede iniciar de manera escrita o de manera oral. Cuando se hace de manera oral, el procedimiento se reduce a un acta que levanta el juez y luego ordena la notificación de las partes. Luego de eso, si se presenta por escrito, el juez tiene unas facultades que nosotros le llamamos acá la facultad saneadora, donde el juez laboral puede ordenar hacer una revisión a la parte demandante, una revisión de su demanda, por si no cumple con lo establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y pues la parte demandante tiene 2 días luego de intimado para corregir esos defectos que pueda tener su demanda. Se inicia el procedimiento conciliatorio y el juez tiene un lapso de 4 meses para que las partes busquen algún punto de coincidencia. Concluidos esos 4 meses, entonces el juez tiene una segunda oportunidad o lo que se llama un segundo despacho saneador para seguir limpiando el procedimiento, corrigiendo los puntos oscuros del procedimiento y continuar. Luego de eso, la parte tiene 5 días para contestar la demanda, pero aquí usted nos va a hacer referencia a cómo ustedes manejan el tema probatorio. Por favor, le pedimos eso porque fíjense que aquí en Venezuela el procedimiento laboral es que primero usted promueve las pruebas y luego contesta la demanda. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál era el espíritu del legislador al momento de redactar esta norma? La idea era que las partes, como están en un proceso conciliatorio o de mediación, pues vieran cuáles son las pruebas que tiene cada una de ellas para buscar
un acercamiento, una conciliación, una mediación. Y el juez puede ver también las pruebas y también exhortar de alguna manera a las partes a que busquen ese acuerdo y se concluyan los procedimientos por la conciliación, la mediación o a través de una transacción, pues, ¿no? Esas facultades las tiene el juez de mediación, de sustanciación, también el juez de juicio tiene facultades de conciliación y mediación. Siempre se busca la conciliación. Cuando pasamos a la etapa de juicio, entonces se hace una audiencia. En esa audiencia, el juez tiene en esa audiencia es que se van a evacuar las pruebas. Pero yo sé pues que en relación al procedimiento argentino, y nos gustaría escuchar sus comentarios sobre digamos, lo punitivo que es nuestro procedimiento laboral, o cómo usted lo ve, porque las sanciones son bastante severas. Cuando la parte no va, el procedimiento se entiende desistido. Cuando la parte se le ordena corregirle el libelo de demanda y no lo corrige, se entiende también perimido. Entonces, bueno, también la parte demandada, si no va a contestarla, no va a las audiencias o no contesta la demanda, opera la perención de la confesión ficta, perdón. Entonces, es bastante fuerte eso. Nos gustaría escuchar su opinión, que usted, con su experiencia, pues ya no le voy a leer su currículum a toda nuestra audiencia, porque ya todos nuestros participantes están informados del currículum. Usted es una persona con mucha experiencia en el área de la conciliación, la mediación, y pues ellos ya la conocen. Bueno, doctora, por último, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le voy a dar la palabra a la profesora María Virginia, nuestra directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, que además está de semana aniversaria. Y bueno, queríamos pues contar con su valioso aporte. Gracias por aceptar. Muy amable, muchas gracias, Ramón. Sí, bueno, ya hemos estado hablando un ratico. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes y público que se ha conectado y que ha acatado el llamado a esta conferencia. Bienvenida a nuestra casa de estudios, ahorita, bueno, en este modo virtual. Y bueno, yo también soy posiblemente especialista en Derecho del Trabajo cuando entregue mi tesis, que ojalá sea pronto y si la pandemia nos lo permite. Pero sí, le damos la bienvenida, ojalá sea de gran ayuda para nuestros estudiantes, sobre todo el hecho que esto nos permite fortalecer el eje de la internacionalización en casa, aportándole conocimientos y contenidos de otras legislaciones que puedan ser válidamente comparables con la nuestra. Entonces, bueno, para no extenderlo un poco más, porque ya llevamos como media hora de retraso, está bienvenida y que sea del provecho de todos. Que así sea, María Virginia. Muy agradecida, la honrada soy yo con la invitación, así que les agradezco muy especialmente a Ramón y a María Virginia y a todas las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello. Sé que aún más, siendo su semana aniversaria de la Escuela de Derecho, aún más me honra que hayamos podido organizar esta actividad, y la idea de haberla hecho abierta al público justamente tiene que ver con que podamos compartir las experiencias positivas que ambos países vayamos pudiendo canalizar para llevar adelante esta situación mundial que nos toca atravesar, y poder capitalizar en positivo, ¿no?, los procesos y desde nuestro trabajo, este intercambio de experiencias que ojalá sea enriquecedor para todos los participantes, y sobre todo darles voz y voto a todas las cuestiones que vayamos tocando en el conversatorio. Con Ramón hemos hablado de varias circunstancias que nos llaman la atención de ambos países, que seguramente le van a compartir también el interés, y sería muy bueno que en algún momento que ustedes dispongan podamos abrir a debate dichas situaciones para que se vuelva más enriquecedor un diálogo constructivo entre todos los profesionales que compartamos la actividad. ¿Sí?
Así es, bienvenida, y voy a desconectar la cámara a los efectos de mejorar la conexión. Bien, perfecto. María Virginia, ahí vos me pones de administradora para poder compartirte los Power, que después obviamente les voy a hacer llegar el material de lo que hemos analizado con Ramón. Me parece muy enriquecedora la propuesta de Ramón de compartirnos cómo hemos avanzado al respecto de las diferentes decisiones y protocolos que se han ido tomando para adaptarnos a la crisis que el COVID ya traía, a la ya crisis endémica que tienen los procesos judiciales, y no solamente en Argentina y en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Así que yo les propongo, para darle un encuadre a la charla y siempre que estén de acuerdo, que avancemos primeramente con la introducción de la crisis que tiene el sistema judicial en todos los ámbitos y de antes de la pandemia, y que son comunes a varios países de Latinoamérica, y para después adentrarnos, sí, en un segundo plano, al análisis duro de lo que es las diferencias, similitudes y aciertos de tanto el proceso venezolano como del argentino, que hemos hecho un trabajo muy, muy nutritivo con Ramón al respecto de dichas similitudes y diferencias, que algunas ya las mencionó. Posteriormente a hacer este análisis de similitudes, les propongo que podamos encuadrar cuáles son los obstáculos que hoy tiene nuestra profesionalización, el mejor ejercicio del derecho en un sentido de brindar un servicio de calidad de justicia a los trabajadores, en este caso que vamos a hacer un análisis del proceso laboral. Y asimismo, para terminar en esas soluciones y cómo sortear esos obstáculos, en última instancia, hacer una conclusión y una devolución de toda esta inquietud que me planteaba Ramón al respecto de las acordadas decisiones y reglamentaciones que han sido muy importantes y de mucha cantidad, tanto en calidad como en cuantía, en Argentina al respecto del COVID, a los fines de poder seguir adelante con la atención del sistema de justicia. Así que, si les parece, les voy a compartir mi pantalla. Cuando vos, Ramón, dispongas, abrimos los micrófonos para que... Estamos listos, estamos Perfecto. listos. Muy bien. Profesora, podemos arrancar. Muy bien. Acá en el análisis comparativo, como les decía, la crisis judicial argentina es anterior al tema de la pandemia, y yo encontré unas palabras que me resonaron y me parecieron interesantes para podérselas compartir. A ver si puedo. Que tienen que ver con un texto de la doctora Manuela Cármena, que es de la Suprema Corte de Justicia, una reconocida magistrada española, que ya en su texto de crisis judicial lo definía con unas muy duras pero acertadas para que dice: cabe duda relativa a la justicia está hoy en tela de juicio. La justicia es uno de los aspectos del poder que menos ha evolucionado a lo largo de la historia, y que en nuestro mundo complejo, nuevo y diverso, se la pone constantemente en cuestión, pues la sociedad actual nada tiene que ver con la del siglo XIX, que se reflejó en las grandes leyes procesales. La mayoría de los países latinoamericanos tenemos sistemas que han sido legislados hace más de 2 siglos atrás, y donde todo el ordenamiento jurídico está desplazado de la realidad, y es difícil encontrar que se vuelva una herramienta, un instrumento útil para la resolución de conflictos entre los derechos y los deberes. Ese arbitraje, al fin y al cabo, consiste en la intervención de un tercero. Se ha vuelto un cúmulo de burocracia y rutina a la que ya estamos acostumbrados, y nos ha hecho olvidar el móvil utilitario del derecho. Con esto quería empezar, ¿no?, como definiendo, porque esto lo he escrito en el 2007, fíjense que han pasado casi 20 años, desde el 97, perdón, y seguimos en esa misma crisis judicial que afecta tanto en países europeos como latinoamericanos, al respecto del sentido que se termina perdiendo los verdaderos objetivos para los que se crea el proceso. Y en esto quise traer la definición de acción del maestro Chovenda, siendo que la idea era compartir una actividad procesal,
el maestro Chovenda define la acción como el poder de realización de la voluntad concreta de la ley, que prescinde de la voluntad y de la prestación del demandado, ¿sí? Les voy a hacer llegar todas las citas para que puedan tener ese material, pero lo que quería que introducirlos es al hecho de que ambos maestros hacen alusión a abocarnos al espíritu de la ley, a lo que de verdad está protegiendo el proceso, para cuáles son los principios que lo inspiran, ¿sí? En este sentido, me adentro en la segunda instancia que les proponía inicialmente, que es el proceso laboral argentino. En el proceso laboral argentino nosotros tenemos 3 instancias. Vale aclarar que es una facultad que es reservada a las provincias, es decir, que no está delegado a Nación, y todo lo que es el derecho de fondo, la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, sí se legisla en el Congreso de la Nación para toda Argentina, pero las facultades procesales, los procedimientos de cada una de las 24 provincias, son propios a cada localía, ¿sí? En este sentido, les voy a hacer alusión a las coincidencias y similitudes y diferencias que tenemos en la mayoría de esos procesos, pero que a grandes rasgos tienen 3 instancias que son las que les estoy mostrando en la presente filmina, ¿sí? Tenemos inicialmente una instancia extrajudicial en la cual las partes pueden mediar una negociación, ya sea una negociación directa o entre las partes o entre sus abogados, o con una mediación a través de un tercero neutral, que puede ser voluntaria, con un tercero o un profesional elegido por las partes, y que puede o no dar lugar a un acuerdo espontáneo, ¿sí? Ese acuerdo espontáneo en Argentina se presenta en el Ministerio de Trabajo, o subsecretarías provinciales de trabajo, que son extrajudiciales y un organismo administrativo anterior con otras funciones como son las de este tipo de acuerdos espontáneos, asesoría al trabajador, inspecciones laborales, ¿sí? Seguramente como ustedes también tienen las delegaciones de trabajo municipales y provinciales, ¿sí? Esos acuerdos son revisables únicamente por apelación en la instancia judicial cuando ha habido algún vicio en el consentimiento del trabajador al brindar un eventual acuerdo, ¿sí? Si no se llega a un acuerdo de solución alternativa en esa instancia extrajudicial, tenemos una segunda instancia prejudicial conciliatoria y obligatoria, ¿sí? Esta instancia solamente está en Capital Federal de Buenos Aires, en Cava, y en la provincia de Mendoza, dentro de lo que es todo el territorio de las 24 del resto de las provincias argentinas. Se los he incluido específicamente porque me parece que es una de los tips que vamos a tomar al final de las conclusiones, como forma de propuesta de algunas de las soluciones de abordaje a los obstáculos que nos encontramos para resolver las situaciones que los trabajadores traen a veces a nuestros estudios, ¿sí? En esta instancia prejudicial conciliatoria, que vamos a volver más adelante para ver específicamente el proceso, se realiza una conciliación de cada una de las partes, tanto empleado como empleador, con sus respectivos abogados, que son asistidos por un funcionario público que es un conciliador laboral, ¿sí? Que hace a las veces un poco lo que ustedes hacen con el juez de mediación que tienen en esa primera instrucción del proceso, que ya vamos a llegar específicamente al proceso duro de las diferencias y comparaciones. También esa instancia prejudicial es en el ámbito administrativo y del Ministerio de Trabajo, y tiene un triple control de legalidad, que en esto es lo que quiero hacer mayor hincapié, más allá que más adelante volvamos sobre el proceso. Inicialmente, la instancia prejudicial conciliatoria sí o sí tiene asistencia del trabajador con un abogado en forma obligatoria, con patrocinio. Si bien se le da el protagonismo, tiene que estar asesorado en cuáles sus reclamos, sus derechos, sus fortalezas y debilidades ante el mismo. Además de eso, el conciliador laboral, si bien es un conciliador, un tercero neutral que interviene con herramientas para facilitar el diálogo y la posibilidad de acuerdo entre las partes, también tiene una protección de garantía sobre el orden público, tiene ciertos criterios de homologación de los cuales no puede moverse, ¿no? Se puede arreglar por encima de dichos criterios, pero nunca en renuncia de los mismos, ¿sí? Asimismo, posteriormente a un eventual acuerdo que puedan tener las partes en esta instancia prejudicial, cuando ese acuerdo se firma ante el conciliador y el funcionario actuante, ambas partes con sus abogados, el acuerdo se envía
a la Subsecretaría de Trabajo, que es la encargada de realizar la homologación y verificar nuevamente que esos criterios de homologación estén cumplidos, y en caso de no hacerlo, se hace una observación al conciliador para que así lo adapte, ¿sí? Es decir, que no haya renuncias expresas ni desistimientos de ningún tipo de los derechos inderogables y mínimos inderogables del orden público laboral, ¿sí? Después de esta instancia prejudicial conciliatoria, recién llegamos a la instancia judicial. Y la instancia judicial es una instancia que en Argentina es única, ¿sí? No tenemos una doble instancia. Por lo menos acá en Mendoza, en la provincia donde yo ejerzo en Argentina, también en Buenos Aires, pero en Mendoza es una instancia judicial única, es decir que es una cámara con 3 jueces que habitualmente funcionan en forma unipersonal, ¿sí? Ahí les puse las principales características en 3 puntos, que es pública, oral y continua, ¿sí? La materia laboral, en principio lo principal que tiene en la parte procesal son las medidas preparatorias de aseguramiento de los derechos del trabajador, en el sentido de que se pueden presentar medidas asegurativas de prueba, ya sea o cautelares, o un embargo preventivo, o cuestiones que tengan que hacerse inaudita aparte para en seguridad del derecho del reclamo del trabajador. Posteriormente, las competencias están dadas por el lugar de celebración del contrato, o por el lugar de ejecución de dicho contrato de trabajo, o por el domicilio del demandado, ¿sí? Y el tercer punto genérico que quería analizarles al respecto del proceso argentino, es la cantidad de artículos que hacen remisión a la celeridad procesal. Solo por nombrar algunos de los más importantes para adentrarnos ya en lo que hace al proceso duro, les menciono que la celeridad tiene que ver con el principio de la inmutabilidad del juez actuante, ya sea que va a entender en el proceso desde el inicio de la demanda hasta la ejecución, inclusive de la sentencia del mismo tribunal, e inclusive sigue entendiendo cuando hay una quiebra o un concurso del demandado o la muerte del trabajador. No hay fuero de atracción sobre lo que es el proceso laboral, ¿sí? Además también tenemos el principio de acumulación de procesos cuando hay identidad de objeto causa, la protección del Ministerio Público Fiscal de Menores cuando interviene algún menor o incapaz, la recusación que es solamente con causa, la caducidad de instancia cuando en el proceso no ha habido un acto útil en el último año, ¿sí? Previo, por ejemplo, al trabajador ahí se lo protege previo emplazamiento al trabajador para que si en 10 días no produce el acto útil correspondiente y pertinente al proceso, recién se sancione con la caducidad. También tiene medidas compulsivas de fuerza pública, como por ejemplo cuando un testigo no concurre, poder pedir la reiteración de la audiencia con el apoyo de la fuerza pública y mandado a buscar por vía judicial. La gratuidad del proceso, tanto para iniciarlo como para los trámites intermedios que el mismo disponga, a través de un poder de apoderar en forma gratuita y frente a un secretario del tribunal, el poder apudacta, que es como se llama en el proceso argentino, el derecho al permiso que tiene el trabajador de cumplir todas las veces que haga falta al tribunal y al trámite, así como no se le puede descontar ni el presentismo, ni el día, ni hacerlo, ni llevar un recuento de este tipo de permisos cuando el trabajador tiene que asistir por el reclamo de sus derechos. Asimismo, también menciona en la celeridad procesal de que todos los plazos son perentorios, ¿sí? Y que los incidentes también se resuelven todos acumulados al mismo proceso, y son resoluciones que en el procedimiento mendocino son de 3 días, ¿sí? Para terminar con esto de los principios de celeridad, en todo el proceso y en la mayor parte del proceso, se hace alusión a que en cualquier parte del mismo, ya sea o a pedido de las partes o por el tribunal, se pueda fijar una audiencia conciliatoria. Es decir, que ahí ya tenemos una gran coincidencia con el proceso venezolano, en el sentido que sé que impulsan, por un lado, la oralidad, y sé que impulsan también en segunda instancia muy preferentemente la conciliación, atento a que ambos países tenemos una depreciación monetaria importante, una inflación endémica, histórica, y tristemente, tanto en Argentina como en Venezuela,
y que se vuelve tan importante el hecho de que la tutela sea eficaz, sea efectiva. Por esto me parece muy admirable del lado del análisis del proceso venezolano, en el sentido de que tengan la instancia del juez de sustanciación, mediación y ejecución, que es un juez con específicas facultades de intervenir con herramientas de resolución alternativas de conflictos. Asimismo, ya vamos a ir sobre las diferencias que tienen entre el juez de mediación de ustedes y lo que nosotros hacemos en nuestro país al respecto de la conciliación, porque para darles una impronta del análisis esquemático que hemos hecho, a lo mejor las similitudes son 5, y las diferencias procesales son más de 17, por lo menos las que yo les voy a puntuar, y que me parece valioso que las analicemos juntos. Someramente, el esquema del juicio laboral en Argentina es una demanda que sí o sí tiene que ser escrita. No tenemos la demanda oral como sí me mencionaba el doctor Ramón recién. No existe la presentación solo oral, sino que tiene que ser escrita. Tampoco tenemos ese proveído tan inmediato de 2 días hábiles como existe en Venezuela. Eso no existe, como pueden ver. Después de la demanda laboral escrita, nosotros tenemos 8 días para contestar, también en forma escrita, tanto con las defensas, reconvenciones o excepciones previas que crea pertinente el defensor de la demandada. Y es muy importante que no tenemos esa instancia de saneamiento que tienen ustedes, esa primera instancia, porque tienen dos estadios de saneamiento, 2 despachos saneadores, que me llamaron poderosamente la atención porque ayudan también a beneficiar al trabajador en el sentido de corregir errores materiales o cualquier cuestión que deba ser rectificada por las partes. Sí me llama la atención, como procesalista y como laboralista, que cuando lo emplazan al trabajador a corregir, ustedes en el proceso venezolano, lo hemos conversado con el doctor Sosa también, es que si no corriges, el trabajador se lo tenga por desistido del procedimiento. Si bien en ese desistimiento puede volverla a ingresar, nos parecía gravoso que en un plazo tan corto, donde muchas veces el trabajador, por la misma vulnerabilidad, la falta de recursos, la falta de dinero para hacerse un estudio médico, la falta de poder ubicar a un testigo clave, o ciertas circunstancias que lo limitan a que los plazos sean tan cortos y con un apercibimiento tan gravoso. En ese sentido, fue una de las diferencias importantes que encontramos y que me parecieron que está bueno que también lo conversemos entre todos, en el sentido de, obviamente, hacer una crítica constructiva a ambos procesos para mejorarlos, ¿no? Mucho más que en el caso de que, si no lo corrige el trabajador en el proceso venezolano, se la tiene por perecida, desistida del procedimiento a la demanda. Y si lo corrige, aún así le quedan 5 días al juez para expedirse sobre la admisión o no de dicha demanda, y aún así que esa admisión sea apelable ante un juez superior. Me pareció como en algún sentido engorroso no darle la posibilidad real, digamos, y dentro de la verdadera plataforma fáctica que a veces atraviesan los trabajadores. Les cuento que yo en Mendoza estoy en una zona donde hay mucho peón rural, mucho contratista de viñas, es una zona conocida, una provincia conocida por sus viñas, frutales, y hay mucho trabajo de campo, y esto es fundamental para nosotros, el hecho de la sensibilidad social con la que se legisla el proceso, para que los trabajadores puedan cumplir con dichos plazos y no sufrir estos apercibimientos, cuando en definitiva el proceso tiene que estar inspirado en la tutela de los derechos del trabajador y la facilidad a que él mismo pueda reclamar por sus derechos, ¿no? Antes de adelantarme al tema de las similitudes y diferencias que vamos a adentrar con Ramón, les quería mostrar un simple esquema de lo que es el proceso judicial laboral en la filmina que están viendo, donde la demanda se contesta en 8 días, como dijimos, siempre escrita, con una defensa, reconvención, excepciones. Ahí están las diferentes excepciones que todos conocemos que se pueden abordar, a veces de previo y especial pronunciamiento. Y posteriormente a esa contestación, en Mendoza nos dan vista al actor, al trabajador, que tenga que contestar dicha contestación, pero solamente sobre los hechos nuevos introducidos.
Si no, ahí ya queda trabada la litis, como decimos. Significa que ambas partes ya aportaron todas las pruebas que tenían en su poder, acompañaron toda la documental y propusieron al juez las pruebas por sustanciarse o por producirse, ¿sí? Posteriormente a esa contestación del actor se va a fijar una sustanciación y una vista al fiscal donde el tribunal analiza lo que han presentado ambas partes y fija una audiencia inicial dentro de los 20 días, que siempre tiene que ser presencial para las partes, salvo que sea fundada la inasistencia, ¿sí? En esa audiencia inicial, primeramente se va a intentar una conciliación, con la intervención de un secretario del tribunal y presencia del juez, ¿sí? Si esa conciliación tiene vías de posibilidades de arreglo, acuerdo, o hay alternativas, se puede fijar una segunda audiencia para seguir en el intento conciliatorio. Y en caso de que no haya acuerdo, el juez en la misma audiencia tiene que analizar si hay o no cuestión de puro derecho, es decir, que no se abre etapa probatoria, o por el contrario, que de no haber acuerdo y abrir la etapa probatoria, ya fija, designa, sortea los peritos, admite las pruebas escritas, rechaza las que considera innecesarias o dilatorias. Las pruebas pueden ser tanto instadas en este proceso mixto por cada una de las partes como de oficio por el tribunal. Se ponen fechas para las inspecciones oculares, las pruebas informativas o los oficios pueden ser suscritos directamente por el abogado patrocinante de cada una de las partes. Si uno necesita una prueba, un informe de un organismo, puede presentarse el mismo abogado solicitando el informe y a su sola firma, haciendo remisión legítima de por qué proceso se presenta. En cualquier organismo o repartición pública tienen la obligación de dentro de 10 días hábiles de recibido ese pedido de informe, agotar y salvar cualquier eventualidad o dato que necesite el abogado para el litigio, ¿sí? Asimismo, en esa audiencia inicial, donde se van a fijar todas las pruebas testimoniales, informativas y oficiales, o de examen judicial, también se fija la audiencia oral, donde se van a recibir el resto de las pruebas, que se llama audiencia de vista de causa, que es la última audiencia que va a dar finalización al proceso, ¿sí? Este es el nuevo procedimiento que se ha implementado en Mendoza a partir del 1 de noviembre del 2018, con la idea de acotar los plazos, porque veníamos a veces con juicios laborales de un promedio de 4 y hasta 6 o 7 años según las situaciones, y la idea del nuevo proceso laboral es que pueda justamente acotarse todos los plazos y bueno, las permisiones a las que lamentablemente nos tienen acostumbrados, y que también, bueno, otra de las cosas que tenemos que adentrarnos es en el hecho de que muchas veces las leyes procesales se escriben con un espíritu, como venimos hablando desde el principio, con un fin, y el objetivo después se ve desvirtuado en la realidad de que los plazos, por ejemplo, corran solamente para el patrocinante o solamente para el abogado de parte y no para el tribunal. No hay mucho, más siendo una instancia única, ¿sí? Donde sé que también ustedes tienen un superior tribunal que solamente analiza causas de complejidad y cuando la causa lo amerita, es decir, que es de excepción. Entonces, en algún sentido, estamos medios librados al arbitrio de los plazos de cada tribunal, y la realidad es que así puesto como yo se los he puesto en la filmina, parece que fue un proceso muy corto, pero la realidad es que la audiencia inicial muchas veces termina fijándose varias veces, no comparecen y no hay apercibimiento como tienen ustedes, entonces se vuelve a fijar en infinidad de oportunidades y por motivos insólitos, como que no esté uno de los jueces sin ningún motivo. Y bueno, yo una de las cuestiones que les comentaba del Código Procesal de Argentina es que se puede integrar el tribunal. Si usted tiene una audiencia fijada, asisten las dos partes, y el tribunal por cualquier motivo el juez no llegó a asistir, se puede integrar con un juez de otra cámara o de otro tribunal como principio de celeridad. Esto está en el Código de Procedimental, pero en la realidad rara vez se hace. Entonces ahí es donde nosotros los operadores de derecho tenemos que levantar los escudos que la ley sí nos deja para volver a esto del espíritu de la celeridad y la eficacia para la tutela judicial efectiva del trabajador, ¿sí? Les menciono ahí también, posterior a la prueba, la ampliación por ejemplo, si se reclama en un accidente o una enfermedad,
se puede ampliar el objeto con un nuevo certificado médico que compruebe la agravación de una nueva dolencia, ¿sí? Y posteriormente a que se realizan todas estas pruebas que yo he mencionado, he enumerado someramente, después del periodo probatorio podemos tener situaciones como la de una ampliación, o la de alguna audiencia intermedia por algún examen judicial, o un incidente, ¿sí? Resolución de excepciones, ¿sí? O de recursos de reposición. Y en estos casos, una vez que está toda la prueba producida o caducada, que significa que, por ejemplo, el actor termina de producir toda la prueba por él ofrecida y admitida, emplaza a la demandada por 5 días bajo percibimiento de caducidad en el expediente a que termine de producir su prueba, y si se hace la constancia de caducidad de la demandada, el expediente queda en estado de que se fije la vista de causa. ¿Qué es la vista de causa? La única audiencia verdadera oral, donde está con presencia obligatoria el juez, y conforme a la sana crítica racional, recibe tanto los testigos, las testimoniales admitidas y presentes, como la absolución de posiciones, los alegatos de ambas partes, y el expediente queda para dictar sentencia, ¿sí? Que en Mendoza tenemos un plazo de 60 días para que lo dicten, pero pasa muchísimas veces que ese auto para sentencia están 3 o 4 meses para dictarlo, y a su vez después los 60 días se vencen y tampoco los cumplen, ¿sí? A diferencia de ustedes, que sí sé que tienen en la audiencia final, el juez solamente 60 minutos, fíjense lo que son las cosas, solamente 60 minutos para poder dictarles el auto del acta dispositiva, al menos, y a más tardar 5 días para brindarles la sentencia publicada. Lo cual, bueno, ahora en el conversatorio me contarán también en la incidencia entre colegas si se cumplen o no dichos plazos, ¿sí? Al igual que ustedes, nosotros contra la sentencia también tenemos recursos, en el caso del ordinario, la aclaratoria, dentro de las 24 horas contra la sentencia, en un tribunal superior, que es el Supremo Tribunal de la provincia, y el extraordinario, que incluye tanto el de casación como el de inconstitucionalidad, que es lo que ustedes llaman recurso de casación y de control de legalidad. Sé por el doctor Ramón que el control de legalidad ahora estaba suspendido, pero bueno, esa también sería una de las cuestiones que tenemos como coincidencias. Ahora sí, les propongo yo que, más allá de adentrarnos en que sé que ambos procesos, tanto el argentino como el venezolano, apuntamos a los mismos principios, que claramente por la especificidad del derecho laboral y esta tutela protectoria tan necesaria de ser específicamente defendida, tiene que tener un contenido social y animarnos a incluirnos en ese sistema de juegos de pesos y contrapesos para ambas partes, defendiendo la imparcialidad del tribunal, la imparcialidad, esa equidistancia que tiene que mantener el juez de las partes, que nosotros hablábamos con Ramón justamente, que a mí me llamaba la atención las sanciones, los apercibimientos que tienen en el proceso en Venezuela. Nosotros, como inclusive son principios de raigambre constitucional, y básicos, el tema del debido proceso, la defensa en juicio, bregar por los principios de cumplimiento de la tutela protectoria del orden público, de esos mínimos inderogables, el indubio prooperario a favor del trabajador, estar siempre a la primacía de la realidad, de la verdad real, la condición más beneficiosa al trabajador y la gratuidad, ¿sí? Estos principios, si bien sé que coinciden en ambos procesos, quería volver sobre lo que han sido, ya un poco hemos conversado sobre las similitudes que tenemos, las coincidencias, tanto en el espíritu de la ley, como en los objetivos, como en abordar al intento de la oralidad en las mayor partes que se pueda, así como en favorecer los mecanismos de conciliación, ¿sí? La única similitud que me falta mencionarles es la de la audiencia inicial. Como les dije recién, yo les expliqué recién cómo era la audiencia inicial en Argentina, es bastante similar a la audiencia preliminar que tienen en Venezuela, solamente que en Venezuela, me llama la atención y me parece muy acertado, que promuevan la presentación de las pruebas antes de que se conteste la demanda. Porque fíjense que a nosotros en Argentina
presentamos la demanda, la contestación del demandado y la contestación de esa contestación del actor, todo antes de la audiencia inicial. Están todas las pruebas acompañadas, aún sin sustanciación y sin admitir. Pero en Venezuela se promueve que se acompañen y mostrarle al tribunal la estrategia procesal de ambas partes, así como la presentación de las pruebas de ambas partes, para que el juez de mediación pueda hacer una devolución objetiva con la estrategia de cada uno de ustedes. En este sentido, me parece beneficioso tanto la intermediación de un juez con conocimientos de resolución alternativa de conflictos, que es lo que ustedes llaman juez de sustanciación, mediación y ejecución. Me parece también muy beneficioso y asertivo que tengan no una audiencia que es solamente prorrogable, como tenemos nosotros, que muchas veces en la realidad termina siendo una audiencia de 10, 15 minutos, donde el sistema judicial, por un tema de falta de espacios, por un tema de cantidad de causas y por un tema de poco personal, terminan siendo audiencias de 10, 15 minutos, donde no se aplican verdaderamente la infinidad de herramientas que hay para canalizar un diálogo positivo y constructivo de una solución entre las partes, ¿sí? Entonces, al no darse en la justicia, sí se pone mucho mayor hincapié en brindar estas herramientas en la instancia que llamamos prejudicial obligatoria nuestra. Asimismo, para volver a las diferencias puntualmente que tenemos con el proceso venezolano, habíamos dicho que además de que no existen en Argentina las demandas orales, tampoco existen los 2 despachos saneadores, ni para corregir errores materiales, tampoco existe la notificación por cartel como tienen en las empresas, que me parece también valioso al momento de la dificultad de la notificación, siempre y cuando se proteja y se asegure la bilateralidad del debido proceso y de que entró en la esfera de conocimiento de ese demandado, ¿no? De que el cartel llegue al domicilio real donde verdaderamente la empresa funciona. Y sé que tienen legislada la notificación electrónica y todavía no aplicada, y en esto quería comentarles, dentro de las diferencias, que en Argentina ya está funcionando y ha sido muy valiosa porque realmente acota los procesos. Hay diferentes tipos de notificación electrónica, tanto al correo electrónico del tribunal que cada una de las partes puede denunciar, como así también a las matrículas de los abogados, como plataformas de webs que existen, webs especiales, tanto para un tribunal, para una causa judicial o de despido, como para las causas previas, por ejemplo, en lo que son enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que se tramitan en un organismo administrativo anterior, que también es prejudicial, que se llama Superintendencias de Riesgos de Trabajo, donde la misma tiene un portal que se comunica todo, tanto la presentación de la demanda se hace en forma presencial y física, pero a partir de ahí toda la prueba, la documentación, todo se digitaliza y se envía a través de un buzón de un portal web específico para el expediente electrónico, tanto en esa instancia previa, sea en la oficina de conciliación, que es para despidos, como en la superintendencia, que es para enfermedades y accidentes de trabajo. En ambos está la transición al expediente totalmente digital, y lo único que sí se fija en los casos de enfermedades y accidentes es una audiencia médica, lógicamente, para la revisión del trabajador por el médico del organismo, ¿sí? También me pareció importante el hecho de que supieran de qué instancia prejudicial actualmente en Mendoza, y debido a la pandemia, se sacaron acordadas por las cuales todas las empresas de seguros o grandes litigantes, se le llama grande litigante al actor o demandado que cuente con más de 50 causas, tiene obligación de registrarse en un listado en la Suprema Corte de Justicia, constituyendo un correo electrónico o una web de contacto institucional a los fines de las notificaciones extrajudiciales, prejudiciales o judiciales, ¿sí? Y dicha notificación va a tener carácter fehaciente porque es enviada desde correos institucionales, ya sea desde el conciliador en el caso de la mediación prejudicial o la conciliación laboral, o así también en el caso de la demanda, ¿sí? Estos procedimientos, si bien se están terminando de asentar, en la provincia de Mendoza, donde yo ejerzo, ha sido una de las provincias pioneras al respecto de hacer la prueba piloto del expediente electrónico,
y ya se están notificando tantas demandas no solamente laborales, sino civiles y de familia. Bueno, le habíamos compartido con Ramón hasta un divorcio express hecho completamente en forma electrónica, de una demanda que se presentó ya en la pandemia y por vía digital, y que ya obtuvo su sentencia de mutuo acuerdo y dentro de los 3 meses del tema del COVID y del aislamiento. Y así también comentarles que si están bien institucionalizado desde la política pública el hecho de proteger el debido proceso, asegurar que esos correos realmente entren en la esfera de conocimiento del demandado, se protege la bilateralidad, se dan los plazos y se aseguran los derechos y los deberes de ambas partes, entendemos que realmente es la forma de canalizar positivamente este desafío que nos presenta la pandemia, de poder por fin modernizar estos procesos laborales que empezamos en nuestra primera Firmina diciendo que están en crisis judicial desde hace más de 20 años que escribió esta magistrada jurista de Suprema Corte Española sobre la crisis judicial, ¿no? Aprovechar para canalizar en positivo y empáticamente poder mejorar la burocracia de nuestros procesos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Asimismo, también celebro que es una diferencia que tienen con nuestro procedimiento, que en Venezuela, por la sola notificación de la demanda, a los 10 días tienen ya su primera audiencia de conciliación, cosa que acá no ocurre, a veces pasan 2 o 3 meses para que provean el inicio de una demanda, ¿sí? Entonces eso también me parece un acuerdo, siempre y cuando esa audiencia ante el juez de mediación se haga en una forma profesional, con un acceso eficaz, con el tiempo, las medidas, los espacios y la profesionalización de los jueces con las herramientas necesarias, como para poder dar un abordaje técnico bueno al conflicto, ¿sí? Y con todas las herramientas de gestión de las emociones, que nos faltan a veces tanto a las ciencias duras como es el derecho, ¿no? Nos falta como ayornarnos un poquito más en todas las herramientas psicológicas, de empatía, de neurolingüística, de comunicación paraverbal, para realmente dar un abordaje que sea integral y que defina en un servicio más eficiente de acceso a la justicia, ¿sí? Otra diferencia que quería compartirles, que también me llamó la atención con el proceso venezolano, es que en la audiencia inicial ustedes tienen 2 apercibimientos muy gravosos, ¿no? A nivel procesal, que es en caso de inasistencia del actor, del trabajador a la audiencia inicial, que el mismo, al no comparecer, se lo entiende por desistido del proceso y de la acción. Si bien ese auto es apelable, me pareció bastante grave, le contaba a Ramón que me llamó poderosamente la atención, por esto que les digo yo que nosotros trabajamos con tantos trabajadores en situación de vulnerabilidad y de limitaciones, ¿no? Para cumplir muchas veces por decirles, o sea, no pueden perder el trabajo o dejar de asistir a una situación muchas veces de compromisos familiares o laborales o por distancias, que realmente están muy bien fundadas o son de fuerza mayor y que no pueden llegar a las audiencias, a los lugares de tribunales, ¿no? que muchas veces, en muchísimos casos, les quedan a muchísimos kilómetros. Por otro lado, también me parece que es gravosa el apercibimiento que se le impone al demandado ante la inasistencia, porque automáticamente se presumen todos los hechos en la confesión ficta de que por la sola inasistencia se presumen verdad hechos demandados por el actor y puede avanzar el juez en juicio y hacer la admisión de pruebas. Si bien la presencia de las partes es fundamental, entiendo que no debemos perder de vista que el objetivo del legislador en ambos países y en ambos procesos siempre es la búsqueda de la verdad real, ¿sí? Dar las facultades que haga falta, las instancias que haga falta a los fines de que si bien tiene que ser de inmediatez y con celeridad y con plazos con apercibimiento, porque si no, obviamente el demandado, que es muchas veces el que está en la situación de estar emplazado a pagar una deuda, no por la sola y simple inasistencia, pero sí me parece que tienen que ser criterios aplicados con una muy sana crítica y razonabilidad para evitar caer en desmedros de arbitrariedades bueno, que tristemente también suelen darse en tribunales acá
en Argentina, bueno, en muchos años, en más de 15 años de profesión, me ha tocado muchas veces ver situaciones de apercibimientos procesales que van en contra de todas las tutelas y de todo lo que todos nosotros los laboralistas escuchamos en los congresos y en las formaciones y en los mundiales, ¿no? Asimismo, también encontré una diferencia positiva, muy, muy acertada del proceso de ustedes de darle 4 meses a la conciliación como máximo, en el sentido de que realmente si una conciliación está hecha como un diálogo humano, construido, que se va resolviendo una solución a través de las concesiones recíprocas de ambas partes, me parece que es muy importante que se les dé una etapa de reflexión, de preguntas que sean circulares, que cada parte analice las estrategias, ¿no?, de la otra, y que puedan también analizarlo conjuntamente con un tercero neutral, imparcial, como es el juez de mediación de ustedes, que promueve y ve las pruebas antes aún de que se conteste. Ahora, terminando con esto de la incomparencia del actor y del demandado en la audiencia preliminar, en caso de que sí estén presentes, pasan los 4 meses de conciliación, hay 2 posibilidades: o hay un acuerdo, que ahí tenemos una similitud con Argentina, si hay acuerdo, pasa a homologación del juez, lo cual da cosa juzgada y termina el proceso con carácter de cosa juzgada judicial no revisable, salvo por vicios de consentimiento, ¿sí?, ante el funcionario del juez de mediación. Y si no hay acuerdo, en el proceso venezolano, recién ahí ven si hay algún otro error de procedimiento y una contestación que tienen en un plazo muy corto de 5 días, y ya con la contestación que se presenta ante el juez de mediación, tengo entendido que recién ahí se lo pasan a un juez de juicio, ¿sí? Este juez de juicio al que le remiten la carpeta del legajo del expediente, hace a las veces como el árbitro en la conciliación en Argentina, porque todo esto que yo les hablé de la instancia prejudicial, propone tanto la mediación prejudicial privada entre las partes, como, si fracasa esa mediación, una segunda instancia de conciliación ante un tercero neutral conciliador, o bien, si no hay acuerdo con ese conciliador en esa segunda instancia, puede también convertirse o pedirse un arbitraje laboral, que voluntariamente las partes van a firmar un compromiso arbitral de elegir un tercero neutral al que van a obligarse a cumplir dicho laudo, y que muchas veces también efectiviza los plazos, acorta las situaciones, y sobre todo en conflictos que no tienen la posibilidad de irse a juicio, ya sea por el lugar en donde están, o la situación, o el objeto de la discusión, o la cantidad de dinero que se perdería en una negociación que no puede muchas veces pararse para resolverse por una resolución judicial. Es por esto que para terminar con las diferencias finas, digamos, del procedimiento de Venezuela, me llama la atención que ustedes también coinciden en fijar una audiencia final, ¿sí?, que la fija este juez que es otro juez distinto al juez de la mediación. Fíjense que nosotros, además del conciliador, lo que les decía desde recién, tenemos la posibilidad de un árbitro, y si falla el arbitraje laboral, también el hecho de ir a juicio a este juez inmutable, que se va a mantener durante todo el proceso laboral, e inclusive el ejecutivo, ¿sí? Ustedes, en vez de hacerlo a través de un funcionario conciliador anterior, extrajudicial o prejudicial, tienen el juez de mediación. Eso en algún punto hay coincidencia, y también la coincidencia en que sea otro tercero el que sí intervenga imparcialmente en el juicio, que es lo que ustedes llaman juez de juicio, que admite las pruebas, y en una sola audiencia revisa, hace la admisión o rechazo de las pruebas producidas por ambas partes, recibe los alegatos de cada una de las partes en el proceso, las impugnaciones de las mismas, evacúa toda duda y situación, inclusive si hace falta suspender para realizar una inspección judicial o cuestiones así, pero me parece muy celebrable el hecho de la inmediatez que tienen en esa audiencia final, en esa audiencia de juicio, y que posterior a la audiencia, salvo que si no hay suspensión,
cuente con 60 minutos el juez de juicio para dictar el acta dispositiva. Eso me parece muy, muy celebrable, porque realmente yo en este momento, por ejemplo, llevo, amén de la pandemia, hay procesos que tengo para sentencia hace más de 6 o 7 meses, que está terminado, realizada la audiencia final, y listo para dictar sentencia, y que las mismas no han sido todavía publicadas. Lo celebrable del proceso venezolano, que se haga todo junto en una sola audiencia y que en 60 minutos les den el no al lugar o el al lugar, y asimismo que en 5 días puedan contar con la sentencia publicada, realmente me parece algo para replicar y para celebrar como un acierto de la legislación venezolana. Posteriormente también tienen 5 días para apelar ante el juez superior ustedes, cuando nosotros tenemos, además de la aclaratoria contra una sentencia que es de 24 horas, sí tenemos 15 días hábiles para acudir a un tribunal supremo. En este sentido, era la devolución un poco que quería hacerles someramente de las inquietudes mías respecto a las similitudes, aciertos y diferencias, y encontré en común en ambos procesos esta filmina que están viendo de los obstáculos, en las cuales les pongo lo que venimos conversando desde el principio al respecto de los obstáculos sistemáticos de la democracia reinante, que les pongo la apatía de los criterios procesales, en desmedro de estos principios directrices internacionales, de la OIT y los principios protectorios del trabajador, la baja tasa de resolución judicial, estas demoras que les estoy haciendo alusión con ejemplos de casos propios, las resoluciones judiciales que a veces son inesperadas, distintas y no ordenadas a la congruencia de la jurisprudencia y a lo reconocido por la legislación, o que el mismo caso puede ser la misma caso de la misma jurisprudencia de una situación concreta, puede tener soluciones opuestas según el tribunal donde caiga a resolver, y como demoras inadmisibles en las vistas de causa, sino también en las notificaciones de las sentencias. Por esto, como encontré que había cuestiones coincidentes respecto a los obstáculos en el proceso, ¿no?, que ambas partes hemos encontrado, es que les hacía especial hincapié en profesionalizar las soluciones alternativas de la resolución alternativa de disputas, que son los métodos RAT, ¿sí? No solamente por la especificidad, la agilidad, la sensibilidad social, porque se trabaja con la empatía de cada una de las partes, con darles el mismo espacio, el mismo tiempo, la igualdad que muchas veces no encuentran en un tribunal, lograr comprometernos con la eficacia jurisdiccional, tanto en sede administrativa como en judicial, que los atienda un funcionario, darle protagonismo a las partes, escucharlas personalmente, humanamente, ¿sí? No solamente de lo que surge estrictamente de lo jurídico, sino animarnos a brindar un servicio de justicia de calidad y en forma multidisciplinaria, ¿sí? No solamente los auxiliares administrativos, empleados y judiciales, sino también los diferentes asesores desde los diferentes organismos que hacen al proceso, y magistrados y abogados, porque de esta forma de los métodos alternativos se puede asesorar, fortalecer y contener al trabajador, que se lo robustece desde 3 aspectos, les he señalado ahí. Se lo robustece primeramente en el sentido de que el trabajador es el protagonista, se entera cuál es el proceso, cuál es el reclamo, de qué se trata, cómo es el problema en el que está inserto desde la vista jurídica. Además, a todo eso le puede poner él su carga humana al respecto del conflicto que pueda estar atravesando. Asimismo, se lo apuntala con el consejo obligatoriamente su letrado de confianza particular. En tercera instancia, tiene un conciliador que, si bien es imparcial y objetivo, cuando escuche su proceso en un método de resolución de conciliatoria, no solamente tiene que cuidarlo de que no se rompan los límites del orden público laboral y que no se trabaje por menos de los mínimos inderogables, sino que también, en caso de que haya un eventual acuerdo, hay un cuarto control de legalidad, que es el que hace el Ministerio de Trabajo sobre ese acuerdo que se firme, para ver si se homologa o no dicho acuerdo arribado, ¿sí? Es por esto que les hago hincapié en este protagonismo específico de la filmina, en el que habla de un trabajador suficientemente concientizado,
robustecido, sostenido, con conocimiento de los beneficios, riesgos, fortalezas y debilidades de su posición en el juicio. Es un trabajador empoderado, que tiene que estar a la altura de los nuevos procedimientos y de las nuevas herramientas que tenemos, y que se va muchas veces con un servicio de justicia mejor brindado, que lo hizo parte, y hizo realidad su derecho a ser oído al respecto de su problema. Y que creo que hoy por hoy es la mejor solución y que más a mano tenemos para hacer realidad la tutela efectiva y concreta del trabajador, que tantas veces vemos avasallada en los tribunales, donde muchas veces los trabajadores jamás se cruzarán ni con el fiscal, ni con el prosecretario, ni mucho menos con el juez de la causa que llevó adelante su sentencia o su juicio, ¿sí? Además, estos procedimientos procuran la paz de ambas partes y aportan beneficios no solamente al trabajador, sino también al empleador, de múltiples formas, ¿no? Beneficios que vienen con desagotar la cantidad de la sobrecarga de causas de la justicia, a veces llegar a acuerdos que están planificados económicamente, entonces son más cumplibles porque son productos de un diálogo constructivo entre las partes, se disminuyen costos, no hay tantas cuestiones de pagos de tasas, ni de justicia, ni de honorarios, ni de situaciones que sean más gravosas para muchas veces el empleador o la parte demandada, que es la que tiene que hacer frente a las costas del proceso. En Argentina y en Mendoza en particular es muy común aplicar el principio Chiovendano procesal, de que el que pierde paga, es el artículo 31 del Código Procesal de la provincia de Mendoza, que el que pierde paga, o sea, el trabajador tiene un beneficio de gratuidad solo para iniciar la demanda, pero el rubro que no pruebe, sobre el rubro que no pruebe, o los testigos que no lleve, o la causa que pierda porque no pudo acreditar, porque el testigo se murió, se fue del país, o no quiso venir a declarar en un trabajo en negro, por ejemplo, se le cargan las costas. Entonces esto hay que decírselo, hay que animarnos como operadores del derecho a ponernos en los pies de ese trabajador, y que conozca también los riesgos, las diferentes alternativas, ¿sí? Así también del lado empresario, tienen diferentes virtudes del sistema, como no incluirlos en un registro de infractores. En el caso de Argentina hay registros de infractores tanto en el sentido de las deudas que tiene la empresa, como de los cheques rechazados, como de la cantidad de denuncias en su Secretaría de Trabajo, como la cantidad de demandas. Son todos registros públicos, ¿sí? Este sistema, la fortaleza que tiene de la conciliación anterior, procesal, es que es confidencial. No le queda ningún tipo de registro a nadie, de alguna de las dos partes. Todos en pueblos o en provincias como el mío, como la mía, más chicas, de poblaciones más pequeñas, donde es muy importante el tema de los datos, la confidencialidad y el legajo de servicios, realmente la confidencialidad adquiere un valor fundamental de los datos, ¿sí? De poder llegar a un acuerdo y que ninguna de las dos partes pueda hacer mención, ni de las partes del proceso, ni lo que se ventiló, ni cuál fue el objeto, ni nada al respecto del mismo, ¿sí? Bajo un apercibimiento que es de una multa civil y penal, ¿sí? Asimismo también se evita que siempre la solución de la sobrecarga de la justicia fue crear más cámaras, crear más tribunales, crear más jueces, más sueldos, más empleados, cuando se crean, ¿no? Y después cuando realmente llegan esas asignaciones de presupuesto, y que nunca vimos que realmente disminuyeran la litigiosidad, ¿sí? Para que se den una idea de lo que estamos hablando, nosotros en la provincia de Mendoza tenemos una población de 1.740.000 personas. Sobre ese 1.700.000 había en el 2016, solamente en cámaras laborales, más de 20.000 juicios laborales anuales, ¿sí? Solo en el 2016. Y la tasa de resolución judicial era muy baja, es decir, que a veces era del 50, del 60%, 2015, 2016. En el 2017 se incorporaron estos mecanismos de conciliación que yo les estoy recomendando como experiencia positiva y evidentemente, sobre todo en las estadísticas que les voy a mostrar, ¿sí? En el 2017 ya la tasa de resolución judicial subió al 60%, y en el 2018 la tasa de resolución fue del 138%. Esto significa que entre las causas ingresadas al Poder Judicial y las resueltas, podían resolver muchos más problemas aún que las demandas que entraban, a través de encontrar convenios espontáneos, de presentaciones de acuerdo mutuo por las partes, ¿sí? Sin llegar a demanda, ¿no? Asimismo, desde que se aplicó el sistema de procedimiento previo de conciliación,
Nosotros, para que se den una idea, teníamos en el 2016 más de 20.000 causas presentadas, en el 2017 bajó un 52%, en el 2018 se presentaron menos de 10.000 demandas laborales en la provincia de Mendoza, y en el último año del 2019 menos de 5.000. Es decir, que fíjense que en 4 años se acotó a menos del 25% de las tasas que manejábamos inicialmente. Es por esto que acá les hago una referencia a esto de la paz social que significa, no solamente en la sociedad en general, sino en particular para el empleado y el empleador, y como sistema judicial, porque quedan los jueces relegados solamente a los problemas verdaderamente graves que necesitan de una pericia o de una intervención de un juez especialista, y no en muchas cuestiones que sí pueden arreglarse anteriormente con los demás operadores de derecho como auxiliares de justicia que somos, los abogados interviniendo en forma creativa, dando soluciones alternativas, ¿sí? Posibilidades de acuerdo, ¿sí? Asimismo como el hecho de que les pongo la posibilidad de transigir el crédito, cobrarlo en forma segura, con mayor seguridad jurídica, sin intereses muchas veces desproporcionados, porque sé muy bien que en Venezuela les pasa exactamente igual que a nosotros, que la tasa de interés legal siempre va muy por debajo de la inflación, y que los créditos se terminan depreciando de una forma vergonzosa. Entonces se acota así las vicisitudes también de que puede padecer un trabajador en un juicio, como son las de lo que comentábamos recién, de perder alguna prueba, de que no le vaya un testigo, de que termine perdiendo un proceso, de que le carguen las costas, más los gastos del juicio, más los honorarios de la otra parte, y todas las violaciones también, si se quiere, que hay al principio de gratuidad, como es, por ejemplo, tener que pagar edictos en un diario para notificar, o situaciones que si bien la ley dice que son gratuitas para el trabajador, hay múltiples situaciones en el proceso, en la realidad, donde el trabajador tiene que igualmente salir a pagar tasas y cuestiones que a veces se le hace imposible hacer frente. Someramente, para darles los antecedentes, cuando les pase el material, les quise hacer alusión a las leyes y a los años. Fíjense que en Argentina el primer antecedente es de la ley 24573 de mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Que se aplica tanto para el consumidores como para casos civiles, son mediaciones previas en Capital Federal, donde el mediador se lo elige en forma voluntaria entre las dos partes. Posteriormente a esa ley tenemos la 24635, que es del año 97 del SECLO, hace 22 años que tienen este servicio de conciliación laboral previa, que también es obligatorio, y la obligatoriedad que hace dar una difusión para la gente, a pesar de un abogado a lo mejor muy litigante que pueda acompañarlo, se siente a enterarse de su proceso y a protagonizarlo, y a llevarlo adelante, ¿sí? Esa misma ley del 97 recién se replicó en Mendoza en el año 2017, que es la 8990, con los datos que les estoy dejando en la filmina, a través de la intervención de un conciliador que puede proponer soluciones, no como el mediador, que es totalmente imparcial y neutro, sino que el conciliador, la diferencia fundamental que tiene es que puede llevar adelante y proponer soluciones. Asimismo, en el proceso laboral de Mendoza, les dejaba en la filmina las estadísticas que les comentaba recién, del 2016 casi 20.000 causas, 2018 la mitad, y en el 2019 un cuarto de las causas judiciales laborales ingresadas en el sistema del Poder Judicial. Fíjense que es de más del 25% la reducción. Asimismo, esa sería la cantidad de causas ingresadas, el primer ítem de la estadística, las causas ingresadas al Poder Judicial. El segundo ítem es el porcentaje de acuerdos de la OCL, ¿sí? Que dice que los acuerdos obtenidos durante el 2018 son más del 48%, y en el 2020 casi un 50% del total de las causas ingresadas en la oficina de conciliación. Estos son los porcentajes de acuerdo. Significa que de la cantidad de reclamos que llegan, estamos siempre casi al 50% de cantidad de arreglos de la cantidad de denuncias de situaciones de conflicto laboral, ¿sí? Hasta marzo del 2020. Posterior a marzo del 2020, se comenzaron con audiencias virtuales y a distancia por mediación online, a través de las diferentes plataformas que conocen,
Y a propósito de esta conferencia, yo quise hacerles llegar el dato de que el dato oficial es de más de 1.400 audiencias virtuales celebradas en la época del aislamiento preventivo y obligatorio que se dictó también en Mendoza a partir y en Argentina a partir del 16 de marzo, donde los tribunales estuvieron prácticamente paralizados, donde la justicia solamente quedó petrificada en las situaciones de extrema urgencia, como eran las enfermedades de COVID, la fijación de incapacidad por COVID, o las demandas que se prescribían o que no podían esperar por sufrir de algún perjuicio irreparable si no se presentaban, pero es de extrema urgencia, mucho más que en una feria judicial, les diría. El único sistema que sí en Mendoza siguió funcionando fue el de la Oficina de Conciliación Laboral Previa, ¿sí? A través de plataformas de WhatsApp, plataformas de Zoom y las diferentes Meet, Jitsi y demás aplicaciones que conocen. Al ser un diálogo humanizado entre las partes, adquirió todavía mayor relevancia y mayor eficacia el hecho de poder seguir atendiendo y brindando el servicio, casi le diría como único servicio durante todo lo que fue a partir del 30 de abril y mayo, y bueno, a partir de ahí de a poquito la justicia ha ido a través de acordadas tratando de ir habilitando más cantidad de causas a atender, y bueno, a partir del 1 de junio, recién en Mendoza empezaron a correr los plazos, y en el Tribunal de la Corte de la Nación, hace muy pocos días que también han levantado la feria sanitaria extraordinaria debido a la pandemia, ¿sí? Solamente para dejarles el dato técnico, digamos, jurídico, les hago alusión a que todo este sistema conciliatorio tiene raigambre constitucional en el artículo 14 bis de la Constitución de la República Argentina, que avala recurrir a la conciliación y al arbitraje y a proteger estas condiciones dignas y equitativas de labor, no solamente cuando se celebra, sino cuando se ejecuta y se mantiene y se extingue el contrato, ¿no? Estas condiciones dignas creo que están aseguradas en los sistemas de conciliación previa, y también para las situaciones de seguridad social. No solamente el 14 bis, sino también que les hice alusión a la Ley de Contrato de Trabajos Nacional en el artículo 12 y el 15, que son los fundamentales al respecto. En el 12, al respecto de que son nulas y sin valor toda convención o acuerdo que no proteja el orden público, ¿sí? O que viole los contratos individuales de trabajo, estatutos profesionales o convenciones colectivas, haciendo protección justamente de que son nulos todo tipo de acuerdos, y bueno, poniendo en el texto esto que venimos hablando del control de legalidad que tiene tanto el conciliador como el Ministerio de Trabajo, y el artículo 15, que es a través del cual le da la validez total de homologación y de cosa juzgada administrativa, ¿sí? Los acuerdos transaccionales son liberatorios y válidos siempre que se hagan ante esa autoridad administrativa. Allí mismo les hago alusión al concepto del maestro argentino de Derecho Laboral, al doctor Llambías, el cual define el orden público en específico como el conjunto de principios eminentemente religiosos, morales, políticos y económicos. Fíjense cómo hace alusión al sentido de subjetivo también del orden público, ¿no? Que tiene que ver y en congruencia con esto de fortalecer y robustecer al trabajo, pero también venimos proponiendo como solución alternativa a poder reparar las situaciones que se puedan dar. Asimismo, les hice una filmina de derecho comparado en el cual les propongo que vean también los sistemas que tienen evidentes estadísticas positivas tanto en España como Brasil, como Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Paraguay. Son todos lugares donde los sistemas de conciliación laboral cada vez están teniendo mayores y mejores ámbitos de aplicación. Como características principales de dichas audiencias les cuento que son personales y obligatorias, como ya les dije, son de libre decisión, la comparencia solamente es obligatoria y la permanencia en ellas es voluntaria, están asesoradas cada una por profesionales en forma obligatoria por cada uno de sus abogados, las resoluciones homologatorias tienen presunción de legitimidad, ¿sí? Que también surge el principio legal, y que hace una realidad la efectivización del principio
protectorio, ¿sí? Con una aplicación que es más imperativa, porque evita los abusos, porque le da protecciones reales en términos de hacerlo parte y de darle voz y de conocer, una vez que el trabajador está asesorado y conoce el reclamo y la liquidación y el proceso y sus fortalezas y debilidades, es un deudor frente a un acreedor más. O sea, es necesario que dejemos de tratarlo al trabajador como una persona que no puede expresarse dentro de su procedimiento si no es a través del abogado, sino ponerlo a la par y con la misma igualdad, porque eso es lo que también va a generar que darle una condición más favorable de justicia y una propuesta de solución que sea más posible y más realizable, y no llenarnos muchas veces de sentencias ejecutadas contra empresas que ya no existen o que están insolventadas o que se ha hecho algún fraude, y poder hacer una realidad de esta concentración procesal y celeridad que debe tener el proceso y que también venimos mencionando desde el principio de la conferencia, ¿no? Como ya les mencioné también, la irrenunciabilidad tiene que ver en principio solamente con los vicios del consentimiento que pueda tener ese acuerdo, que como tiene varios controles de legalidad, también está como muy chequeado y en principio no habría por qué creer que hay vicios en el mismo, porque justamente es un proceso que está muy humanizado a los fines de proteger el principio del orden público laboral, y justamente el carácter imperativo que tienen las normas de derecho del trabajo tiene como fin que toda esta imperatividad del derecho protectorio tiene que ver con que el trabajador siempre está en una cuestión vertical, en una relación vertical con el trabajador, con el empleador. Y una de las cosas que plantea la conciliación es traerlo en un libre juego de voluntades, en una forma protagónica a ambos, darle voz a ambos en forma igual, y que sean un deudor frente a un acreedor, porque la relación ya se extinguió. Si bien las diferencias muchas veces son abismales y en cuanto a la inferioridad económica, lo que los operadores del derecho estamos llamados a hacer es a reducir las posibilidades de transacción de esos derechos controvertidos y pronunciarnos a favor de posibilidades innovadoras y alternativas, ¿sí? Es por esto que los objetivos del procedimiento que nosotros proponemos en este análisis que hemos querido hacer con el doctor Ramón, es interpretar el principio protectorio del trabajador en un concepto amplio y ajustado a la realidad, un concepto verdadero, no solo de las condiciones del trabajador, sino de la sociedad en general, y de un deudor de un crédito en un contexto económico y social que le da un reclamo la posibilidad de no ceder a la irrenunciabilidad, y sí hacer una realidad de la condición más beneficiosa del trabajador, a través del cabal conocimiento, no solo de sus reclamos, sino de la liquidación judicial, de sus fortalezas y debilidades, de las expectativas del juicio, de las controversias, y hasta de otras inquietudes como el hecho de poder pedir hasta, por ejemplo, una carta de recomendación. Es por esto que nosotros proponemos, como medida de solución a estos obstáculos y críticas que venimos haciendo a ambos procesos, argentino y venezolano, que se ejerza un plan de acción de política pública de pacificación, donde se administren nuevos ámbitos para los métodos de resolución alternativa de justicia, que le dé lugar, a pesar de la resistencia que tienen estos nuevos paradigmas, ¿no?, en la administración de justicia, y que afiancen de verdad el sistema democrático, que de verdad le den el derecho a la gente de oírse, opinar, como les digo, robustecerlos en sus derechos y garantizar así una verdadera justicia laboral protectoria, que la tenemos desde la Constitución, que la tenemos ambas legislaciones, y que promueve el bienestar general en tutela de todos los trabajadores, que somos los que en realidad sostenemos el crecimiento de nuestras patrias, ¿no?, y de nuestros países. Con esto quise terminar la conclusión con un dibujito que es muy conocido acá en Argentina, no sé si en Venezuela ustedes conocen a Mafalda seguramente, que es un dibujo de Quino, que es un mendocino argentino, que bueno, acá les hace una representación muy linda de la empatía, ¿no?, que le faltan a nuestros procesos laborales muchas veces, y que es la conclusión humana que yo quería, como dentro de mi experiencia laboral y de mis humildes años de profesión, llegar a la conclusión de que realmente nos tenemos que comprometer con este mismo sistema que tanto criticamos, porque
con esta idea de realmente apoyar los sistemas de autocomposición, que hay que ponerles el cuerpo, hay que profesionalizarlos, y dar una respuesta a esta crisis generalizada que tiene la justicia, esta crisis que venimos analizando en toda la conferencia, con una visión más humanista, más integrada, más amplia del trabajador, haciendo realidad las recomendaciones de la OIT del trabajo decente, con perspectivas diferenciales, ¿no? Que adopten las recomendaciones internacionales mitigando no solamente las aristas de la violencia laboral, del trabajo de menores, de las situaciones de vulnerabilidad como son las poblaciones con capacidad, sino también incluir los conceptos de la equidad de género y demás derechos adquiridos por el trabajador durante el siglo XXI y que deben ser tutelados en forma efectiva e impostergable, ¿sí? Esa es la conclusión de esta conferencia que les he querido compartir con mucha vocación y con mucho cariño de lo que hago, y terminando con unas palabras que he pedido prestadas a Walt Whitman: no te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. Aunque el viento sople en contra, la poderosa hora continúa, y tú puedes aportar una estrofa. Caramba, profesora, de verdad que nos ha dejado boquiabierto. Extraordinaria disertación. Nos ha paseado por todos lados. O sea, hemos cubierto todo. Hay muchísimas cosas que me llaman la atención y pues ya vamos a dar el derecho de palabra porque hay muchas personas interesadas en hacerles algunas preguntas. Pero yo quiero hacer la mía, empezando pues, ¿no? A ver, con esta situación de pandemia, si le entendí, usted hace referencia que ustedes pueden presentar las demandas laborales vía correo electrónico y también están celebrando audiencias vía electrónica. ¿Eso es correcto, lo que entendí? Así es. Bueno, en marzo, debido a la pandemia y en forma excepcional, en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se habilitó un correo electrónico central para el Poder Judicial a los efectos solamente de las demandas que, por ejemplo, eran prescriptivas o que tenían algún perjuicio irreparable en caso de no ser presentadas, y por una cuestión de protección de derechos y responsabilidades profesionales, se armó este correo electrónico que trabajó, ya te digo, con restricciones muy mínimas a casos muy excepcionales, sobre todo amparos de salud, por ejemplo, y posteriormente se creó una plataforma de una mesa de entradas electrónica para la presentación de las demandas, porque nosotros teníamos el expediente piloto, digamos, electrónico, que nosotros entre los abogados decíamos sigue siendo la tierra prometida, porque hace más de 2 años que está regulado y legislado en la provincia, pero no se termina nunca de implementar, y lo que hemos canalizado positivo de la pandemia es el hecho de poder sí avanzar a pasos más concretos y ciertos al respecto del expediente electrónico, tanto en un divorcio de familia, como en celebración de audiencias penales inclusive, hasta para declaración de testigos en el juicio por jurados que tiene Mendoza, y en laboral en particular, sobre todo en la oficina de conciliación previa, se habilitó la acordada para notificar por correo, o por teléfono, o por WhatsApp, a los datos aportados por la parte actora o denunciante, ¿sí?, bajo declaración jurada de responsabilidad de los mismos de la verosimilitud de dichos datos. Si no es que yo voy y pongo el teléfono tuyo y notifico una demanda que hace 2 años que estoy peleando para notificar, sino que tengo que responder fundadamente y responsablemente bajo percibimiento de sanciones civiles y penales, ¿sí?, no solamente dinerarias, sino inclusive penales de fraude a la justicia, digamos, de fraude procesal, por todo lo cual me pareció interesante el hecho de dividir las responsabilidades, no solamente con el cliente, sino con los profesionales que intervenimos en el proceso, y la posibilidad de que esto después quede como una fortaleza que realmente siga para adelante y nos acompañe para volver una justicia más real, más efectiva, haciendo uso de tantas vías y medios tecnológicos tan ricos que tenemos para que sea verdaderamente más efectiva. Me pasa en particular llamar por teléfono, por ejemplo, cuando
específicamente la acordada Clara. Dos situaciones que me gustaría comentarte. Un gran litigante, que es la persona que tiene más de 50 juicios, está emplazada por la Suprema Corte a irse a inscribir en tribunales cuál va a ser su correo electrónico y su dato de contacto web para las diferentes instancias administrativas y judiciales. ¿Sí? Tienen un plazo para constituir un correo electrónico. Es decir, que ya ellos mismos tienen que llevar esa declaración jurada para que se arme una base de datos en tribunales de Argentina. ¿Sí? Por otro lado, también, además de para notificar demandas, existe el hecho de poder hacer las pruebas, los oficios en forma electrónica, las pruebas informativas, los pedidos, por ejemplo, de un embargo a un banco, a través de los correos electrónicos que también están constituyendo, no solo para mediaciones prejudiciales, sino también para notificaciones de demanda eventualmente y para celebración de audiencias. Porque el otro dato que me parece también importante comentarte es que no solamente se hace la notificación vía digital, sino que después las audiencias, tanto las mediaciones en lo civil, como las conciliaciones laborales previas obligatorias, como las audiencias ante el juez, se están realizando por plataformas de vía WhatsApp, Zoom, o de Microsoft Teams, o situaciones que para hacerlos comparecer. Por ahora lo único que sé que en laboral no se ha tomado todavía, porque se está trabajando el protocolo, es la testimonial del juez laboral, pero todo lo demás se está realizando por plataformas en las cuales el funcionario público obviamente acredita identidad, pide los DNI, se escanea todo en el momento, se deja constancia en acta escrita, no solamente de todo lo celebrado y ocurrido en forma digital, sino también de que se escanea bajo declaración jurada, como te digo, de apercibimiento civil y penal, que se envíen a los tribunales en forma escaneada toda la documentación. Poderes vigentes, credencial del abogado, DNI del particular, ¿se entiende? Entonces un poquito también es abrir la mente como para podernos adentrar, ¿no? A usar todas estas herramientas tan eficaces para poder seguir brindando el servicio de justicia. Qué extraordinario, qué bueno. Bueno, no se extrañe que de aquí de Venezuela empiecen a llamarla para que los asesore, porque nosotros tenemos la justicia paralizada desde el mes de marzo, porque no se hace nada. Bien, ahora vamos a darle la oportunidad, porque hay muchas personas que están interesadas en hacerle algunas preguntas, profesora, pues sobre lo que estamos debatiendo acá. Por favor, le voy a pedir que el que desee hacer su pregunta, pues abra su micrófono. Si quiere abrir la cámara, está bien, y si no, también. Pero luego que haga su pregunta, cierre el micrófono para que no genere feedback. Adelante, ¿quién tiene pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, Génesis, ¿cómo estás? Bien, bueno, agradecida con su persona y con el profesor Sosa por la invitación a esta conferencia que sin duda nos ha nutrido muchísimo de conocimiento. Ahora bien, mi pregunta viene en relación al tema de las diferencias entre ambos procedimientos, ya que tenemos que en Venezuela existe la institución del despacho saneador en caso de que la demanda sufra de algún vicio, como expuso usted anteriormente, que vendría siendo un aspecto bastante positivo que tiene nuestro procedimiento. Ahora mi pregunta radica en qué pasa en el caso argentino cuando la demanda sufre algún vicio, ya que el mismo, como usted nos explicó, no incluye el despacho saneador. Muchísimas gracias. Claro, al no incluir el despacho saneador, vos tenés los diferentes recursos del procedimiento al respecto de cualquier aclaración que haya que hacer al respecto. Si los plazos de esos recursos que cada una de las partes tiene para interponer, vos, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de notificaciones. La notificación ficta, de cada vez que sale el reporte en lista de un tribunal de un pedido de cualquiera de las partes, donde la notificación ficta es un reporte que te llega a vos, a tu matrícula personal en forma electrónica, de todos tus expedientes que se proveyeron ese día, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, te corre la notificación ficta, que se llama, que es el plazo que corre automáticamente, sin necesidad de notificación, para presentar el recurso que vos creas pertinente. Si es un error material o una oscuridad en el decreto, o alguna cuestión puntual que sea solamente un error de tipeo,
o simple como para una aclaratoria, tenés 24 horas. Pero si tenés que pedir una solicitud de reanálisis o revisión del criterio aplicado, ya tenés que pedir un recurso de reposición, del cual tenés 2 días en la provincia. Como les decía, es una facultad reservada a cada provincia. Hay 24 códigos procesales en Argentina, si bien son todos similares. Yo el que te estoy contestando es el de Mendoza. Una vez que a vos como expliqué en la conferencia, como todos los plazos son perentorios, si hubiera algún error y no se saneó dentro de los plazos del recurso, queda fijo ya con ese decreto, ¿se entiende? Únicamente después tener los recursos extraordinarios contra la sentencia del Supremo Tribunal Mayor, que tampoco produce pruebas, solamente revisa la misma decisión que se ha tomado, ¿se entiende? Pero me parece valioso el tema de los 2 despachos saneadores que tienen. Sí me hace ruido un poquito lo que les comenté de los apercibimientos tan gravosos que tienen, tanto en el primer despacho saneador como en el segundo. No sé si quedó contestada, Génesis, tu pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más? Continuamos con las preguntas. Bueno, Aló, profe, ¿me escucha? Sí, José Urbanejas. Adelante, Sí. José. Ok, yo tengo una pregunta quizás, o sea, no es tanto una pregunta, es que quisiera ahondar un poco más sobre esas potestades inquisitivas que tiene el juez. Porque al principio de la reunión nos habló de que el juez tiene la posibilidad de, en el proceso, pedir pruebas. En el proceso venezolano también es así, pero la doctrina en el país se debate diciendo que la búsqueda de justicia en la que se basa el proceso laboral venezolano es tan grande, o sea, la búsqueda de verdad es tan más allá que normalmente el juez tiende a parcializarse con con el trabajador. Entonces, quizás saber un poco más sobre cuáles son esas capacidades inquisitivas que tiene el juez en el proceso argentino. O sea, si puede refrescarme un poco o hablarme un poco más sobre eso. Muy bien. Profesora, Sí. disculpe, antes que empiece a contestarle a José, a eso también me llamó a mí la atención, porque fíjense que aquí en nuestro país nosotros tenemos una sola oportunidad para promover las pruebas y eso la vamos a presentar el día que se instala la audiencia preliminar. O sea, esa es la única oportunidad que tenemos para llevar nuestras pruebas y nuestro escrito de pruebas. Si usted no llevó prueba en esa oportunidad, usted ya no tiene oportunidad de presentar prueba. Distinto que según lo que nos comenta, que en el proceso argentino sí se abre una segunda oportunidad. O sea, ustedes antes de la audiencia preliminar contestan, promueven, pero después cuando van a la audiencia, tienen oportunidad nuevamente de llevar pruebas. Eso me llama la atención porque si yo soy el demandado, yo soy el abogado de la empresa, eso no sería como violatorio a mi derecho a la defensa y al debido proceso en cuanto a que, bueno, ya yo contesté la demanda, me vas a llevar otras pruebas, me vas a probar cosas que no, entiendo también, usted hizo referencia que hay oportunidad de contestar o debatir los nuevos alegatos. Aquí en Venezuela, con la contestación de la demanda, se cierra la litis y ya no hay oportunidad para volver a presentar nuevos alegatos. Entonces, pero volviendo con la pregunta de José y la mía, si nosotros damos esa segunda oportunidad para evacuar esas pruebas o promover nuevas pruebas, eso no sería como violatorio al derecho a la defensa y al debido proceso de la persona que ya contestó la demanda y que ya promovió en una oportunidad prueba. O sea, ¿cuándo se acaba eso? Si yo veo cuál es la estrategia que tiene la gente y me da oportunidad de presentar nuevas pruebas o de reformular pruebas, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Bien, yo ahí dividiría la pregunta en dos iconos.
Primeramente, esta facultad imperativa que me decía José, tiene que ver con que es un procedimiento de naturaleza mixta. Esto significa que tienen tanto facultad las partes como el tribunal de oficio, no solamente para producir pruebas, pedir audiencias de conciliación, citar a las partes para la revisión de algún hecho nuevo, sino que puntualmente, por darte ejemplos específicos de las facultades del juez en su tarea oficial, es que, por ejemplo, él hace su propio pliego interrogatorio a cada uno de los testigos de las dos partes, independientemente del pliego que cada una lleve. Es decir, que el juez, cuando lo hace pasar a una audiencia testimonial del testigo, primero le pregunta a él todo lo que quiera saber y solventar, y cuál es la plataforma de qué sabe, cómo le consta, qué lo recuerde, y después recién, cuando agota varios de los temas que se pueden llegar a prestar para alguna manipulación de estrategia procesal, recién ahí le da la palabra al abogado del trabajador para que pregunte lo que resta, si se quiere, ¿sí? Y asimismo al demandado, deja varias cosas como agotadas, que está prohibido en la audiencia volver a retomar o ampliar sobre ciertas circunstancias, ¿sí? Esto siempre en miras del examen judicial que tiene que tener el funcionario judicial a los efectos de la búsqueda de la verdad real, ¿no? Esto como un ejemplo clave, el tema de los interrogatorios. Otro ejemplo que te puedo dar es el hecho de pedir documentales, ampliación de libros, de inspecciones o de los mismos organismos públicos, que pueden en la sustanciación agregar cualquier prueba de oficio que él considere, si bien no tenemos despachos saneadores, como nos decía recién Génesis, sí el juez puede de oficio ir, como conoce el derecho el juez, y además es el que tutela el procedimiento también, tenemos el artículo del Código 46 del Código Procesal Laboral de Mendoza, en el cual le da la facultad de dirección del proceso. Esa facultad de dirección lo pone aún por encima de la responsabilidad de que se llegue a la responsabilidad, a la verdad real de la plataforma fáctica ocurrida en el conflicto que se ha suscitado. Y puede pedir documental en cualquier parte del proceso, por oficio, a organismos y reparticiones públicas. Por ejemplo, si una de las partes se presenta al trabajador y dice se está insolventando la empresa, o se cambió el nombre, necesita una extensión de responsabilidad porque la sociedad ya no se llama más Sosa S.A., se llama Sosa S.R.L., automáticamente se suspende el procedimiento y se abre un incidente de extensión de responsabilidad, en el cual se va a investigar, es un paréntesis dentro de este mismo juicio, donde se va a investigar si hay o no fraude, si hay insolvencia fraudulenta, si son o no el continuador, si mantiene el mismo domicilio con la misma clientela, el mismo objeto, el mismo rubro, el mismo comercio, y no te sirve seguir haciendo un juicio contra una sociedad que ya no existe. Entonces, como que el juez en esa facultad de dirección puede ir direccionando a los fines de cumplir con los objetivos del proceso y de la tutela, ¿se entiende? Otro ejemplo puedo darte, además de la documental, pedir oficios, sacar, por ejemplo, cuando hay una denuncia de que se está insolventando la demandada, oficios a los organismos de rentas, donde están, rentas es ATM, Administración Tributaria Mendoza, que tiene todos los datos míos, por ejemplo, de registro de propiedad, vivienda, automotor, cuentas bancarias, la tributación, cuánto facturo, ¿me entendés? Son como organismos públicos de reparticiones que pueden o no ayudar al juez en datos fundamentales que pueden no estar incluidos inicialmente, pero sí ser un hecho nuevo, ¿sí? Entonces, el juez en este sentido tiene una facultad de dirección. Y te digo la última cosa al respecto a la pregunta de José. Otro dato importante es que, por ejemplo, el artículo 63 del Código Procesal Laboral también le permite, en casos de accidente o de enfermedad profesional, al trabajador, a pesar de que el trabajador, cuando inicie una demanda por incapacidad laboral, con su propio certificado, a veces 3 o 4 certificados de médicos legistas reconocidos y fundados en medicina legal y en derecho, de la incapacidad reclamada, el demandado contesta con su médico de ART, y sin embargo, a pesar del perito médico tercero sorteado en el tribunal, el juez también tiene la facultad de enviarlo a un organismo de comisión médica o de superintendencia de trabajo, que es una especie de auditora de todas las aseguradoras de riesgo y de las sociedades o los empleadores autoasegurados, y hacer
una tercera o una cuarta revisión médica por solo pedido del juez. Para que te des una idea, yo tengo acuerdos donde voy por el lado del trabajador, y con la otra parte, la aseguradora de riesgo de trabajo, que es el seguro que tiene el empleador, hacemos un acuerdo, ponemos un porcentaje, ponemos el monto, y el juez igual dice, yo igual lo quiero volver a revisar, antes de homologar, para ver si está bien. Así que acá no paga nadie, se va esto a superintendencia para tener su propia opinión imparcial médica al respecto, para que te des una idea, ¿no?, de cuán fuerte es esa dirección que tiene del proceso, ¿no? Esto respecto a la parte de oficio. Y respecto a la formulación de la que me sumaba Ramón, que me pareció muy valiosa también, tener el juez con esta facultad tan fuerte de dirección, siempre son con vista a las dos partes, siempre, todas, asegurando la bilateralidad y el debido proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decíamos, me has escuchado decir en varias oportunidades que se agrega prueba. Si bien el actor acompaña toda su prueba en la demanda, toda la documental y todo lo que tiene en su poder, hay varias que las emplaza el demandado, lo emplaza su seguro de médico, lo emplaza su obra social, emplaza por informes, muchas que no tiene, ¿sí? Entonces el demandado cuando contesta, el actor, el trabajador, no sabe lo que va a contestar el demandado. Entonces lo único que él tiene posibilidad de contestar esa contestación, que es la tercera instancia, digamos, es sobre los hechos nuevos, no alegados en la demanda. Fíjate que ahí es cuando cuida la bilateralidad, que el actor tiene una segunda presentación después de la demanda, pero para contestar la contestación del demandado, solamente sobre lo nuevo y sobre las nuevas pruebas incorporadas de situaciones a veces que no están contempladas o dichas en la demanda, ¿sí? Entonces, cuando habló el actor, el demandado contestó y se hizo esa contestación de la contestación, en la audiencia inicial es donde se analiza qué prueba resulta innecesaria, dilatoria, o cuáles habría que incorporar, y cuáles agrega o no de oficio el juez, pero siempre manteniendo bilateralidad. Así como, si hubiere un agravante, haces una demanda por un accidente de un 10% de un accidente de trabajo, de una incapacidad laboral, y te trae un certificado médico con una cirugía, con un agravamiento y avalado por un médico legista, bueno, vos lo tenés que informar al expediente, y es un incidente hecho nuevo. Otra vez, frenamos, suspendemos el procedimiento y se hace un paréntesis de un incidente donde se le da vista a la contraria. Mire, el actor ya no es más por 5 esta demanda, es por el 10% de incapacidad, por este nuevo certificado. Y siempre con vista a las dos partes, para que las dos partes den sus argumentos y alegaciones al respecto, para que después se resuelva esa sentencia interlocutoria intermedia, de si cambia, por ejemplo, el porcentaje de demandado, y pueda seguir adelante la demanda principal. Pero siempre es asegurando la bilateralidad, que también hace el aporte el doctor Sosa, porque claro, es fundamental en lo procesal que siempre se proteja este debido proceso constitucional, porque a ninguno nos sirve que no se protegiera, porque después viene una nulidad y te vuelve todo para atrás y claro. Así es. Bueno, bien, muchísimas gracias. Vamos a darle una pregunta más y luego le damos la palabra a Oriana, que nos está pidiendo la palabra por acá. Una más, por favor, para cerrar con el ciclo. Hola, Juan. Hola, Max. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, Max, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta magistral clase y buenas tardes, profesor. Mi pregunta es, ante esas facultades que tiene el juez, ¿es válido dentro de todos esos nuevos hechos que suceden y que se incorporan al proceso, y esas nuevas pruebas que también se incorporan, y la facultad esa inquisitiva, operativa que tiene el juez, es válido que él exceda en cuanto a lo pedido por el demandante, en el sentido del principio de congruencia, o que haga ultrapetita, por decirlo así? Esa sería la pregunta. La ultrapetita es una cuestión muy excepcional, muy poco vista, más de libro y de doctrina que vista en la realidad. Yo por lo menos en mis años de tribunales no es tan común que un juez vaya a ese sentido de facultad de dirección. Pero la facultad de dirección del proceso tiene que ver con proteger la verdad real, la tutela efectiva,
pero sí de sanear cuestiones que hagan a lo meramente procedimental, a la prueba, si se quiere, pero siempre manteniendo el principio de congruencia procesal, de no salirte, eso ya sería como una cuestión muy excepcional que se da en casos muy particulares. Por darte un ejemplo puntual que a mí me pasó de un caso puntual del estudio mío, es que a veces tenés incapacidades muy altas de gran siniestrados, donde son personas con una incapacidad altísima, que durante los 4 o 5 años que dura el juicio lo operaron 9 veces, donde yo llevé todas las 9 veces los nuevos protocolos quirúrgicos, las nuevas enfermedades, la enfermedad profesional de la enfermedad accidente que venía reclamada inicialmente, que se va agravando y se va enrareciendo, digamos, y complejizando la causa. Entonces llega un momento en que yo no solamente demando la indemnización por la incapacidad, sino que le digo al juez, este señor está es un gran siniestrado y tiene un nivel de incapacidad de invalidez que va a necesitar prestaciones permanentes vitalicias. Y no es que yo ahí cambie la congruencia procesal, sino que la plataforma, él no me puede hacer correr a mí un plazo de algo que yo desconocía cometí la demanda, ¿se entiende? Es un hecho nuevo en el peor de los casos, un incidente de hecho nuevo, en el cual yo le digo al juez, mire, ha ocurrido esto que es fundamental para la tutela efectiva del trabajador. Además de la incapacidad y de la indemnización, analice que la RT o la aseguradora de riesgo del empleador le dé prestaciones permanentes vitalicias, porque las necesita, porque están fundadas por todos estos certificados y por todas estas pericias médicas. Y me lo han dado, ¿sí? Siempre obviamente en forma fundada y bilateral y con vista a la demandada. Excelente. Profesora, yo le voy a hacer una última pregunta, pero es que el tema de verdad que a mí me emociona muchísimo. Fíjense una cosa, usted nos ha hablado de las virtudes o las maravillas que ustedes han obtenido. Eso ha pasado también aquí en Venezuela con el tema de la mediación. De alguna manera se han descongestionado los tribunales, han disminuido muchísimo los casos de... Ha sido una maravilla el tema de la conciliación, pero a mí me llama la atención que usted nos está hablando de unos funcionarios, digamos, administrativos conciliadores, que son los que hacen, digamos, la etapa previa ya. Aquí en Venezuela lo hacen los jueces de sustanciación y mediación. Ahora bien, ¿cómo les queda a ustedes el tema de la garantía constitucional del juez natural? Porque para que a mí se me garantice mi derecho constitucional a tener un juez natural es a través de un juez, pues, no de un funcionario administrativo. Un funcionario administrativo no está investido de esas potestades que le da la Constitución a un juez para homologar y para, ¿cómo se llama?, darle cosa juzgada, que es una sentencia, a un acuerdo transaccional, un acuerdo de mediación entre las partes. Entonces, esa última pregunta, y luego le damos la palabra a Oriana Riva, que me está pidiendo la palabra por acá. Muy bien. Bueno, ahí en eso te contaba que fue una de las diferencias que yo arribé cuando les di la raigambre legislativa y constitucional, porque justamente nosotros, si bien tenemos, al igual que ustedes, el principio constitucional del juez natural, también en el artículo 14 bis de la Constitución Argentina hacen alusión al derecho del trabajador de resolver las situaciones de conflicto que nos requieran inmediatez o tutela a través de la conciliación o el arbitraje, ¿sí? Es decir, que ahí les da la raigambre constitucional sin privarlo del juez natural, porque es un derecho del que está haciendo uso el trabajador, ¿sí? No en forma imperativa, sino voluntaria. Recordemos que la instancia prejudicial de conciliación obligatoria, la obligatoriedad solamente hacia la comparencia, es decir que las partes vienen a ver de qué se trata, sirve para que el sistema se difunda, se enteren, y no haya otros intereses por ahí más oscuros, ocultos, atrás de a veces una demanda que se busca generar honorarios y no resolverle realmente el conflicto al trabajador, ¿se entiende? Entonces, se pone la obligatoriedad para la comparencia, pero la permanencia es voluntaria. Esto quiere decir que una vez que las partes concurren,
ellas solas dejan ese derecho dejado de usar, si se quiere, por voluntad y eficiencia y conveniencia propia de las partes, de decir, sigamos fijando audiencias conciliatorias, porque quiero que se mantenga mi confidencialidad, el secreto de mis datos, quiero seguridad jurídica, quiero intervenir en la solución, quiero ser protagonista de esa solución que construyamos acá y ahora, y no esperar un tercero, que a lo mejor en el proceso judicial me cambian 3 veces a un juez al que ni le conozco la cara, ni los criterios, ni qué puede pasar, y que muchas veces, cuando llevamos muchos años litigando, sabemos que los juicios más perdidos terminan con resultados sorpresivos, y los juicios más ganados también con resultados sorpresivos, y que siempre un juicio es una moneda en el aire, con un montón de vicisitudes. Entonces, en este sentido, yo creo que justamente la fuerza de gravedad que tiene el sistema es darle el protagonismo de humanizar el diálogo de las partes y de lo que necesitan. Que te digan, mire, yo me voy después de 15 años de trabajar en esta fábrica, pero más que la indemnización me interesa una muy buena carta de recomendación, con todas las funciones que yo cumplía, todas las máquinas que sé manejar, todas las funciones y los objetivos a los que arribé, copia de mi legajo, ¿sí? Y que son todas circunstancias que vos fíjate que jamás verías en una petición de un sistema judicial, porque te dirían, ¿y qué es lo que está pidiendo? Una carta de recomendación, no es objeto, Sí. ¿se entiende? Y sí Así son es. soluciones que son más integrales, más reales, y que Más humana. que son elegidas por las partes, es netamente voluntaria. La conciliación es la prima ahí de la mediación voluntaria, confidencial, y son fundamentales. Yo no lo veo con malos ojos de que no sea un funcionario judicial, porque creo que eso humaniza también el proceso, le da un ámbito más privado. Cada titular tiene su oficina de conciliación, de hecho yo soy conciliadora de Mendoza, y tengo una titularidad, una oficina de conciliación, y se termina dando un ámbito de sala de reuniones, donde el diálogo, la gente se termina pidiendo disculpas, se termina abrazando, termina llorando, termina reconstruyendo un diálogo por el cual mantuvieron muchas veces una relación muy linda de trabajo durante muchos años, que después por un malentendido llevó a una extinción de la relación. Pero vos les das la posibilidad no solamente de arreglar la indemnización, la liquidación y los números, sino de sanear el vínculo. La gente se va agradecida porque recobra ese diálogo y esos malos entendidos y esas aclaratorias humanas, ¿no? Que es todo un servicio donde lo jurídico termina siendo una partecita muy chiquita aparte, ¿no? De lo que es un conflicto. Por eso yo los invitaba a este abordaje multidisciplinario que es tan rico para brindar el servicio de justicia, y que no nos pasa solamente a los abogados. Fíjense que en casi todas las materias y profesiones estamos apuntalándonos cada vez en forma más multidisciplinaria, con el compliance, con el coaching y con las herramientas neurolingüísticas que necesitamos para cada vez estar más cerca y más comunicados para evitar los conflictos. Excelente, muy bien, muchas gracias. Bueno, profesora, déjeme darle la palabra a Oriana Rivas, que nos pide la palabra por acá. Una cosa que me faltó, Ramón, importante de la parte técnica. Nosotros en el artículo 15 de la Ley Nacional Argentina, el artículo 15 específicamente, le da cosa juzgada administrativa y la iguala a la cosa juzgada judicial, porque se hace frente a un funcionario administrativo, es decir, que no lo distingue del juez natural. Eso también es importante que vos tenerlo. Es muy importante, sí. No es una expresión de voluntades que mañana me arrepiento, sino que el artículo 15 sostiene los acuerdos transaccionales frente a funcionario administrativo laboral, como soy yo, que soy conciliadora, y hace cosas juzgadas. Y la Corte Suprema de la Nación Argentina, a través del plenario La Falce, ha sostenido desde hace más de 20 años siempre esta cosa juzgada administrativa equiparada a la judicial, a los efectos de que no venga un vivo y haga un acuerdo para cobro ahora y después sigo reclamando. Excelente. Muy bien, despejada mi duda. Adelante, Oriana Acevedo. Bueno, más que todo para darle las gracias a la doctora María Gabriela, que en estos momentos de una coyuntura mundial podamos gozar de estos espacios tan positivos, que quizás si estuviéramos en las clases todo fuera más monótono. Y como usted lo decía, sacar todo positivo de todo por lo que estamos pasando, pues. Entonces,
pudimos aprender bastante del proceso argentino, que aunque es muy parecido al proceso venezolano, cada uno mantiene sus particularidades. De verdad que muchísimas gracias por sus minutos, por su dedicación y su vocación al enseñarnos. Quedó todo muy claro y fue bastante provechosa la hora. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Oriana, por tus palabras. Bueno, profesora, yo no me queda más que darle las gracias. Estamos verdaderamente inmensamente agradecidos por su disertación, por aceptar nuestra invitación y esperemos tenerla muy pronto por acá porque de verdad que nos ha dado muchísimas luces. Ojalá que esta videoconferencia la vean nuestras autoridades venezolanas para que vean lo que están haciendo en otros lados del mundo y bueno, seguramente la van a llamar para que les dé orientación, pues, ¿no? Pero Sí, bueno, muchas gracias por todo, por su atención, por su dedicación, por el tiempo que nos ha prestado, que nos ha regalado y bueno, no sé, profesora María Virginia, si tiene algo más que agregar. Sí, bueno, sumamente agradecida y complacida. Queremos contar con su brillante, ¿cómo se dice? Presentación en una próxima oportunidad, quizás abordando otros temas de materia laboral o quizás en el tema de la conciliación. Podamos organizar algún evento para los muchachos y para la comunidad en general. Y bueno, no, sumamente agradecida, las puertas de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana están abiertas para cuando quiera colaborar y si desea hacer un intercambio con la universidad donde trabaja, también estamos completamente comprometidos con la causa. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes por compartir este espacio y quedarse todo este tiempo conectados en la conferencia. Bueno, gracias, gracias profesora, gracias a todos los participantes, especialmente a todos mis alumnos del 10º semestre, los alumnos también del 4º semestre, a los abogados que nos están acompañando, al público en general. Hay muchísima gente, público, pues que está también acompañándonos en esta videoconferencia. Sé que ha sido muchísimos los aportes, bueno, y vamos la tenemos grabada, el que desee consultarlo, vamos a ponerlo también a disposición de los estudiantes. Profesora, muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo. Muy amable, excelente exposición. Quedamos a disposición y seguimos en contacto las dos universidades para seguir trabajando juntos, que estamos todos remando en el mismo bote y para el mismo lado. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, profesora. Un gran abrazo, que tengan una feliz tarde. Igualmente, saludos para todos y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Ok, hasta luego.